destruyeron la República Argentina. Sí, sí. Acordate. Sí, sí. La salida anticipada de la Rúa, Sí. los 5 presidentes, Sí, ¿no? sí. 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 Qué sé yo, la llegada otra vez de Cavallo, Sí, ¿no? Antes sí. de la caída Sí. de la Rúa. Propuesta por el mismo Chacho Álvarez, ¿no? Sí. Que en su momento quiso ser jefe de gabinete, después se arrepiente, en un momento determinado Chacho Álvarez se arrepiente No se fue el de haber frepaso del renunciado. gobierno. ¿Eh? No se fue el frepaso del gobierno con su renuncia. Pero claro, por No, supuesto. Bueno, recordemos el contexto. En ese momento la alianza, tal como se constituyó, pretendía ser una especie de imitación a la concertación chilena, Claro. que tenía un éxito formidable. Claro. Porque la verdad que los chilenos en eso habían sido muy exitosos, Pero claro, en ir obviamente. cambiando los roles. Acá no, ¿viste? Acá uno decía, no, yo tengo tantas acciones, a mí me tenés que dar esto. A nadie se lo bancaba de la Rúa porque decía que era un conservador. Chacho Álvarez venía de haberse desprendido del peronismo para hacer un peronismo satelital de izquierda. Entonces, era rara. Y yo creo que después de ese episodio, la palabra alianza terminó siendo tachada del diccionario Claro, político. mala palabra. ¿No? ¿Te acordás? Nadie ¿No? más quiso usar la palabra alianza por las dudas. Exacto. Porque la palabra alianza es piantavotos. Ahora, vos fijate en lo que derivó. Sí. Y después la llegada de los Kirchner, ¿no? Eso, bueno, fue En el lo que preludio. derivó Fue el todo. preludio. Bueno, por eso. Fue el preludio. Entonces, qué sé yo, ahora tenemos la pelea de Milei con la vicepresidente. Total. Cristina con Cobos. Sí. ¿Viste? Bueno, la verdad. y que Néstor con Daniel Scioli. Sí, y Macri con Michetti. A ver. Macri. Hoy, por ahí la palabra no es usó. Pero a Macri y Michetti le vino bien para edulcorar un poco la imagen, ¿no? Es que el problema es... Y después, la verdad, la ninguneó durante los 4 años, prácticamente no existía, ¿no? Es más, la dibujaban como una papelonera. ¿Te acuerdas cuando recibió el G20? Sí, no le perdonaban que ella quisiera ser, en este caso ella no quería rivalizar con Macri, ni ser presidenta, quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y Macri le dijo no, y se inclinó. Es Horacio. Es Horacio, ¿te acordás? Es Horacio, porque ahí la pelea era Ahora, Michetti, yo con Horacio. Gabriela Michetti creo que le reconozco que jugó un rol estoico. Bueno, nunca golpista. Estoico. Nunca golpista. Y en estos casos que estamos hablando, se bancó, estoico, no... Por Pero ahí... siempre me da la sensación que los vicepresidentes terminan, qué sé yo, dañando, no sé. La verdad, Scioli, la verdad que también... al divino botón. Scioli se portó para todo lo que le hicieron. Bueno, también, sí, la verdad que sí, pero sí. me cuesta el estoicismo como una virtud de Scioli. Yo ahí le veo el teflonismo. Es más. Eduardo Menem con Carlos la bancó bien. ¿No? Entre hermanos sí. Ah, bueno, claro. Bueno, pero por eso. Mirá cómo ¿Hacía falta un vicepresidente? No. Con un buen presidente provisional del Senado Sí. que responda al gobierno, yo creo que con eso. Bueno, es que, ¿sabés, Eduardo, dónde, Me parece que- dónde está la raíz del problema? Acá, hablamos ya de Milei, estuvo mal configurada la escena primaria de esta novela. La escena primaria es, Victoria Villarruel entraba a escena casi, la habían puesto como una socia en el poder. Bueno, perdón. Trata de buscar, Pablo querido, porque yo creo que ese es el inicio. Estábamos en el otro canal. Estamos pensando en eso. Estábamos en exactamente. el otro canal. Sí. Y yo hacía el pase con otro periodista. Sí. Y en ese pase, el mismo Milei vino a presentar la fórmula presidencial. Exacto. Que todo el mundo decía, ¿y quién va a ser el compañero o la Exacto. compañera de fórmula? Ya sabíamos que en la última semana, antes del anuncio, ya sabíamos que iba a ser una mujer. Así es. Y muchos hablaban de Mondino, Sí. la candidata a vicepresidente. De ¿Te Diana, acordás? de Diana Mondino, claro. Sí. Sí. Otros decían que podía ser una supuesta periodista. Sí. También, ¿no? También. O una periodista, qué sé yo, ¿no? Que en ese momento más o menos estaba cercana en nuestro canal. Pero después terminó siendo Victoria Villarruel. Perdón, Justamente la por lo premisa que- la dimos con Felipe en el otro canal.
¿Cómo? La primicia la dimos con Fioriti en el otro canal. Claro, en tu otro canal. Antes que después ustedes, obviamente, lo vimos como rumor, ¿no? Pasaba eso. Ustedes daban la primicia y en este canal las explotábamos. Es que teníamos que estar todos en el mismo canal. Ahí está. Bueno, y... ¿a qué iba? No. A que en ese momento el propio candidato a presidente Milei le da el rol en esa mesa. Ahí. Le da el rol. Ese fue el pecado original. Bueno, por eso, pero claro. El rol no es que se lo achacó la propia Villarroel. Muy bien, coincido con vos. ¿Entendés? Totalmente de Está acuerdo. bien. Villarroel después hizo cosas Propia. durante el gobierno Por la propia. que al presidente no le gustó. Tal cual. Desde el mismo momento de asumir. Sí. Pero no es que Victoria Villarroel se inventó un rol, que soñó con algo, no. ¿Lo tenés, Pablo, o no lo tenés? ¿No lo conseguiste todavía? Y se lo incumplieron, digamos, mientras lo busca Pablo. Okay. No, la nota entera no. En ese lugar, en ese momento, cuando él, si se encuentra, si no, tratemos de recordarlo, se le pregunta, bueno, ¿y qué? No, el área de defensa. Inteligencia. Defensa y seguridad. Y seguridad lo va a manejar Victoria. Ella es la que sabe. Exactamente. La que organiza. Entonces, ¿te das cuenta? Era como un equipo, una sociedad. No, es más, creo recordar que dijo la palabra socios. Bueno, ahí está. Somos socios. Ahí está. A ver, dale. Y es respecto a la última reflexión de tu programa. Esa es la imagen, pero no es el momento exacto. Okay. Bueno, ahí es donde se presenta. Y ahí es donde dice esto, ¿no? Y después que pasó, ganan las elecciones, van al balotaje, no sé en qué momento, yo imagino, alguien se sentó y le dijo a Javier Milei, mira, así no funciona un gobierno. La presidencia es unipersonal, el presidente ejerce el poder. No, lo que pasa es que Milei le dio un rol clave a Pose y Pose se empezó a comer prácticamente todos los ministerios, o la gran mayoría. Claro, y Pose mismo armó el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad. Claro. Él mismo, Pose, en su momento nombró a los número jefes. 1 de cada una de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas. Claro, pero está bien, Eduardo. Y ya en ese momento, en el armado, Villarroel quedó pintada al óleo. Claro, pero alguien lo empoderó a Pose. Digamos, alguien... ¿El presidente? Bueno, por eso, alguien... ¿Y el Triángulo de Hierro? Bueno, alguien. Sí, no sé, alguien, sí. Santiago Caputo. Sabemos quién es. No, bueno, Karina Milei, Santiago Caputo. Karina Milei no tenía buena relación con Victoria Villarroel. No, bueno, obviamente. Está bien. Lo que pasa que Victoria Villarroel o quienes rodeaban a Victoria Villarroel cometieron el pecado el día mismo de la elección presidencial de tener un cartelito, una pancarta con una B corta y una banderita argentina. Y eso fue pensado, eso fue visto por Karina Milei y por el propio presidente, fue visto como, che, para un poquito, todavía acabamos de ganar una elección, todavía no asumimos y ya te armaste una línea interna. ¿Cómo es la historia? ¿No subió al escenario del triunfo? No, sí, estaba. ¿Estaba en el escenario? Estaba. Pensé que no... No, estaba. Minuto. En la puerta del Hotel Libertador, ¿viste? Había un escenario. Subió primero Karina Milei. Claro. Eso fue lo que pasó. Ahí está. La primera... No, pero estaba. Claro, sí. Estaba. No, y después para Villarroel, que Bullrich, por historias... Por cómo cada una vivió los 70, que a Bullrich le haya dado seguridad para Villarroel, fue como intolerable total. Y a mí me dicen que Milei también se enojó mucho cuando ella fue a una embajada de una potencia importante y se presentó como la persona que iba a manejar el entonces AFI, ¿no? No, y además ya había prometido, ¿sabes qué? Había prometido a alguien ser el número 1 de la CIDE. Claro. En ese momento la AFI. Todavía no se había cambiado el esquema. O sea, ella ya había armado defensa, seguridad e inteligencia, ¿no? Y eso cayó horrible. Poder total. Y después ya en el gobierno no gustaron actitudes, sospechas de... Pose la mandó a seguir, así como mandó a seguir a Karina Milei, a Santiago Caputo, a Victoria Villarroel también, la mandó a seguir, a espiar. Eso es... Y apretó velo. ¿Ves que estaba? Y estaba, mirá, estaba con
con Fátima Flores Claro. en el escenario. Claro. Y entre la gente había una banderita con una B corta. Es posible que aparezca, en un momento la banderita va a aparecer, ¿no? Pero ves que Puede estaba, ser ¿no? el balotaje. En el escenario, ¿no? Estaba, Sí, estaba. lo que hizo Pose, la verdad, decir que lo hizo en los primeros meses, lo que hizo Pose Sí. era, No, un asco. era un asco. intolerable, ¿no? Un asco. Espiar, pero... Asqueroso. Y fue el primer carpetazo que le tiraron y después le revolvieron los carpetazos al propio Pose. O Sí, sea, claro. fue terrible. No, Él pero- espiaba para generar carpetazos. Totalmente. Y eso fue usado contra Victoria Villarruel. Mira, un día me contaron que un día estaba Pose en su despacho y pasa por la puerta de su despacho Sandra Petovelo. Me acuerdo de ese episodio. Ah, ¿te acordás de esa historia? Sí. Es muy impresionante, ¿no? Porque Sandra Petovelo le había contado solamente a una persona un viaje suyo a Uruguay. Claro. Creo que a Punta del Este a hablar con alguien muy importante. Y solamente a una persona, que era justamente al propio presidente. Y pasa Sandra Petovelo por la puerta del despacho de Pose y Pose le dice, buen viaje a Uruguay, a Punta del Este, que te vaya muy bien. Y ahí, viste, ya se dieron hay que ser- Sandra Petovelo a los gritos, y la verdad tiene razón, ¿no? Hay que ser verdolaga, ¿no? Espiándola. Por eso, claro. y después No, jactarse. pero claro, y después poder la jactarse. vitrina. Obviamente. No, era, Espiar y para avisar. decirle, era un Espiar. verde bárbaro, ¿no? mirá que te estoy mirando, ojo lo que haces. ¿no? Claro, un bien. verde. Mirá el momento en que el propio presidente Milei, porque esto es para desembocar en lo que dijo Franco hoy. Claro, ¿no? sí. Lo que dijo Milei ese día en el otro canal. Bueno, en primer lugar porque es una persona brillante, es una persona íntegra, es una persona honesta. Nosotros además somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso creo que además para las cuestiones que hoy aquejan al país es fundamental, porque todos sabemos que en mi caso el fuerte tiene que ver con la economía y en el caso de Victoria, sin lugar a dudas, su conocimiento de los temas de seguridad y defensa son impecables y pocas personas están a la altura de ella, o discusiones también sumamente importantes, tan contaminadas y ensuciadas en Argentina como la discusión de los derechos humanos. La típica pregunta que yo siempre le hago a un vicepresidente, si va a ser el que toque la campanilla en el Senado solamente o va a participar del gabinete efectivamente. Bueno, de hecho, nosotros tenemos particionado el gabinete, justamente porque hay ventajas comparativas y que nosotros creemos que tenemos que explotarlas, porque justamente la ventaja comparativa es lo que hace que seamos más productivos y que podamos encarar estos temas de una mejor manera. O sea, yo creo que por eso es el equilibrio justo que requiere el caso argentino, ¿no? Si uno mira cuáles son las dos mayores demandas de la Argentina. Inflación y seguridad. Listo, inflación, seguridad. Ese fue el huevo de la serpiente, Claro. para mí. Claro. Nosotros, no me acordaba exactamente de la frase, nosotros tenemos particionado el gabinete. Claro, Un obviamente. error político. Y bueno. No, ya lo sé. Estaban Aprendiendo. Estaban aprendiendo, venían de no ¿En tenían serio? una fuerza política. Ellos dos estaban en Le diputados. ganaron a los políticos profesionales, lo dejaron. Pero ahora, ya con 2 años en frente del poder, y uno ve en retrospectiva, ella se lo creyó. Es como que, che, te tomo la palabra. Era un acuerdo. Tenemos particionado. Pero ¿cómo no se lo va a creer? Por eso. Por eso. Ahora, cuando comenzó el poder, cuando comenzó el gobierno, le dijeron no, perdón, mala mía. No está particionado el gabinete, lo va a manejar No, Pose, y que lo además voy a manejar yo. algunos movimientos que supieron en la Casa de Gobierno, o por lo menos datos que le llegaron a la Casa de Gobierno de movimientos de la vicepresidente, reuniones o con Macri o con sectores de la oposición o con embajadas. Bueno, ¿no? ahí entró- Acordate que en ese momento, porque hay que ponerse en ese momento histórico, ¿no? Sí. No verlo con la cabeza de hoy, ¿no? En ese momento histórico habían pasado 2, 3 meses de gobierno nada más y se decía que Milei no duraba.
No llegaba a marzo. Lo decía el kirchnerismo, No fundamentalmente. llegaba a marzo. Era el presidente más No más llegaba a débil marzo. Se caía. Desde el Se punto de vista caía. parlamentario, más débil Fue, del fue el 83. tiempo de los Entonces, pochoclos de Albisto. Algunos de la oposición también se acercaban a la vice para decir, está, che, cualquier cosa, Sí, sí. nosotros Vos te vamos sos, a acompañar, ¿no? Claro. ¿No? Golpismo de manual. Era golpismo de manual. Después iba a caer a los 6 meses, Claro. ¿no? Cosa que después tampoco ocurrió. Pablo, Después a los 9, después al año. está bueno esta arqueología que estamos haciendo, está buena esta arqueología del poder que estamos haciendo, porque ahí calza justo la pieza del pochoclo, porque quedó media como solamente un meme. La del Ahí pochoclo. calza perfecto la pieza del pochoclo de Claro, Albistur, claro. porque era el peronismo conspirando contra Milei, Totalmente. diciendo, tranquilo que se cae, dale, que se cae. La mimaban a Villarruel diciendo, Totalmente. se cae y vas vos, nosotros te vamos a apoyar a vos. Totalmente. El problema es que no sé hasta qué punto ella se lo creyó a eso. Sí, yo creo que eso no hubiera ocurrido. Mirá, ponelo. Eso no hubiera ocurrido. Dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Ahí se refería al presidente. ¿no? Totalmente. Sí, está muy arrepentido al visto de ese... ¿A vos te parece? Yo no le creo nada. No, está arrepentido del video, pero los amigos lo apodan Pochoclo ahora y eso le gusta. Bueno. Obviamente. Debe estar gordo así, ¿no? Debe seguir comiendo pochoclo a lo pavote, ¿no? Y ojalá el pochoclo te salga por el orto, ¿no? No, un golpista, ¿sabes qué? No me gustan los golpistas, no. Está bien. No me esperaba el cierre de No, bueno, pero... tu cierre. En latín. Siempre me supera. Claro, un latín de antes de Cristo. Orto es huerto. Sí, por supuesto. Así que Hortus. Ojalá Hortus que conclusus. siga, ojalá que los pochoclos le salgan Exacto. en el orto, en el huerto, ¿no? Había un huerto. El colegio del huerto. Se cosechan los el colegio del huerto en Alto Verde, en Córdoba, era Hortus conclusus. Sí. Ok. Bueno, ese peronismo se apresuró, y yo no sé hasta dónde Villarruel se lo creyó. ¿Te acordás que No, era? también se lo creyó de algunos sectores del PRO, se lo creyó de algunos, ¿viste? Fueron a sondear, ¿no? En un A momento por ahí Sí. lo pudo haber soñado, ¿no? Sí, sí. Bueno, che, si esto se cae, voy a tener que ser yo, Sí. ¿no? Sí. ver. Ahora la crisis entre los dos también genera cierto... No digo que se vaya a caer ni nada, pero es una zozobra que no tendría que haber No, ocurrido. yo acá tengo una mirada. Ella es una figura vaciada de poder real. Y con muchos contactos en sectores militares. Es más, hoy por hoy su gabinete en el Senado hay varios militares o exmilitares, Sí. ¿no? Sí. Y viste que el kirchnerismo no dice nada de eso. Porque algunos están cuestionados por haber tenido una participación irregular en causas judiciales de esa humanidad. Y el kirchnerismo, que eso es muy sensible, no dice nada. Sí, de hecho, nombró jefe de seguridad del Senado a Claudio Gallardo, que se lo vinculaba cercano a Milani. Claro, bueno, por eso. Totalmente. Y está, digamos, activando, ahí me decían que Víctor Villarroel tenía la sospecha que la espiaban. Entonces había todo un operativo ahora para detectar posibles micrófonos en el Senado. Sí, claro. Y ella quizás armando con este Gallardo una suerte de minicide, ¿no? También para espiar, qué sé yo, no sé. Porque es del área de inteligencia. Claro, era por Gallardo. eso. No, por eso. lo que me parece a mí que claramente ella ya todo lo que pueda construir en política lo va a hacer fuera de la libertad avanza. No cabe la menor duda. Pero históricamente los vicepresidentes, Tiene la verdad, partido propio ella. no han armado. La Bueno, verdad. no, por eso. Pero ella sueña con... Si ella ¿Qué sueña... vicepresidente del 83 para acá armó algo políticamente o tuvo cabida políticamente? No, lo intentó Los Cobos. únicos Dualde y Rucauf que llegaron a ser gobernadores Sí. de la provincia de Buenos Aires. Y Scioli. Bueno, y Scioli también. Scioli. Y Scioli. Scioli, que quiso ser gobernador, después no, quiso sigue ser... siendo funcionario. Totalmente. Pero todos recalaron en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si Villarruel puede recalar en la provincia de Buenos Aires o tener una aspiración. La aspiración la tiene. Sí. La aspiración para la provincia la tiene. La aspiración ¿Para la provincia o para la presidencial? La aspiración para todo. Yo creo que ella se le notan las aspiraciones a la legua, ¿no? A Victoria Villarruel. Totalmente. No. Y no está mal. No, eso...
una especie de... En política. En un buen sentido es como un animal político. Se le nota un músculo político importante que quiere ser. El punto es, de ese electorado que comparten o compartieron, comparten, vamos a ver eso, ¿qué dicen las encuestas? En las encuestas ella está en baja. Claro, eso te quiero decir. Ella venía con un 50% de imagen positiva, hoy está en 28%. Claro. No, tuvo un descenso. Yo diría que el éxito... Lo charlamos el otro día. Lo charlamos el otro día. De Isabelita para acá, un descenso. Totalmente. El éxito de Milei es inversamente proporcional a la chance que tenga Villarruel. Totalmente. Y viceversa. Y no necesariamente, pero si a Milei le va mal... Lo peor de todo es que el kirchnerismo disfruta de esta pelea. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Disfruta. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? La oposición disfruta de esto. Sí. Que ellos, mire que el país se divide entre los que quieren que le vaya bien a Milei y aquellos que quieren que le vaya horrible a Milei. Sí, sí. Bueno, los que quieren que le vaya horrible a Milei disfrutan. Sí, nobleza obliga. Como el antikirchnerismo disfrutaba el voto no positivo de Cobos. Totalmente. ¿Te acordás? En aquel momento. Totalmente. ¿No? Ese cisne negro que le apareció Totalmente. a Cristina y al kirchnerismo. Cobos se convirtió Era en San aclamado. Martín. ¿Te acordás? Yo me acuerdo claramente. Se fue en auto hasta Mendoza. Pasó por la rural de Río Cuarto y después se fue en auto hasta Mendoza. Claro. Y los Kirchner iban a renunciar al otro día. Pero fíjate, ¿no? Esto lo contó Horacio Berbisky, que Ahí él tenés ayudó. otro ejemplo de un vicepresidente que supo tener poder, ¿no? Poder era posibilidad de voto, imagen positiva buena. ¿Y hoy dónde está? Sentado ahí en el Congreso, ¿no? Sí, que le cayó, viste, como la carambola, porque le cayó justo la pieza para el desempate. Claro. No pasa habitualmente eso, ¿no? Le tocó el otro día a Magario en la provincia de Pasa muy pocas veces. Pasa muy pocas veces. Fue la gran operación política de esa noche, el empate, más que el desempate. Claro. Le ayudó Menem. Sí. Claro. Sí. Ahora, después de después de ese voto no positivo, Cobos no volvió a tener... Por eso. Nada. Fue la encrucijada de la historia que lo puso ahí, tuvo su momento de gloria y después nada. Michetti también. Fue una vicepresidente con una imagen positiva monumental, un momento de gloria, qué sé yo. Hoy no está. No está en la escena. Y Cristina hizo el camino al contrario. Bueno. Presidenta, vice. No, bueno, pero ese era un matrimonio presidencial. No, presidenta, vice de Alberto. Sí, bueno. No, bueno, pero... Se quedó con las acciones. Tenía todo. Viuda, cuando llega viuda, se queda con las acciones de los dos, pero era un matrimonio presidencialista. No, pero digo cuando fue vice de Alberto. ¿Qué pasa? No, ahí sí, mandaba bueno, él. pero ¿lo dudamos alguna vez? Lo vivió operando. Claro, lo vivió operando. Yo te voy a decir esto, a mí me consta Pero cómo le gritaba. el tema, Nico, era que, ustedes acuérdense, que ella no quería tomar el poder. Si lo hubiera querido, lo podría haber hecho, tranquilamente. Sí. Pero ¿Cómo no le quería gritaba por teléfono? la papa caliente. No. Quería que lo obedeciera, que Alberto la obedeciera a ella. Quería manejarlo por control remoto. Y mirá, fue un fracaso total y ella no lo nombra, nada. Bueno, está donde está, ¿no? Pero es como que no, para el kirchnerismo ya no. Esto lo charlamos con Eduardo ya estamos en retro. Perdón, lo charlamos ya en los pases del otro canal. Estaba en el otro Decía, canal. el kirchnerismo, ella borró, hicieron un delete del periodo 2019-2023. ¿Cómo le gritaba por teléfono? Da la sensación que el que sucede a Macri es Milei. Exacto. ¿No? Esa es la frase de Eduardo. ¿No es cierto? Exacto. El que sucede a Macri es Milei directamente. Le borraron esa parte. Exactamente. Viste, cuando te hablan es los gobiernos de Macri y Milei. Como si fueran juntos, ¿no? Exacto. Pasó Increíble. la pandemia. No, ahí en el medio no hubo nada. Nada. No existió. Nada. Como si no hubiera existido, ¿no? Es que ese fue el eje de la campaña del 23. Que un poco pasó. ¿Vos te acordás que ese era el eje de la campaña del 23? Te decían, va de Macri a Milei. ¿Te acordás? ¿Y en el medio? Por eso. Qué bárbaro. Bueno. No, pero volviendo, para cerrar el círculo, a lo que dijo Franco, lo que charlábamos con Nico, Eduardo, es que, viste, es un maestro Franco, dice,
te admite la crisis política. Te dice, sí, hay una crisis política bárbara. Se lo admite a Van der Koy. Ahora, no es una crisis institucional, dice. O sea, te hace un parteaguas, como un cortafuegos, ¿viste? Un juego retórico. Está bien, un crisis juego retórico. Institucional sería Chacho Álvarez renunciando. Exactamente. Bueno, eso ya es un crack. Exactamente. Eso es crisis institucional. Bueno, pero digamos, es inteligente en esto Franco. Porque, Obviamente. Lo dijo de esta manera, ponelo. Dale. Es difícil no imaginar que hay una crisis cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula. O fueron. Sí, eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, ¿no? El tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario en la política. En el caso particular de la actuación de la vicepresidenta en la sesión del otro día en el Senado, yo creo que, claro, algunos dicen podía haber hecho más, podía no haber abierto la sesión. Sí. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo su reacción y después las reacciones que tuvo la vicepresidenta, ¿no? Que la verdad que son cuestiones que debieran dirimirse de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo volvés cuando el propio presidente le dice a la vicepresidenta que es una traidora? ¿Cómo volvés? No, siempre se puede, pero... Porque cuesta imaginar, Eduardo, los desentendimientos en política son posibles, pero no dirigirse la palabra, ¿no? Que fue lo que había pasado con Cristina y Cobos, que dejó de hablarle. Era o como Cristina si no y Alberto durante mucho tiempo. Muchos meses sin hablarse. Porque acordate que Cristina escribía cartitas, ¿no? Le hablaba al presidente a través de cartitas. Cartas ¿no? públicas. Bueno, y el otro día, Victoria Villarroel le habló al presidente respondiendo preguntas de usuario de Instagram. Sí. Totalmente. Pero no de porque política. Porque ahí le dijo ladrón. Lo mató. Le dijo ladrón a él y a todo su equipo o a todo su gobierno. Se puso del lado de los jubilados, de los discapacitados, todo lo contrario al gobierno. Hizo suyo el discurso kirchnerista. Claro, totalmente. Hizo suyo el discurso kirchnerista. Totalmente. Yo, para contestarle a Mariel, diría al revés. Pensemos cuáles serían los incentivos para arreglar. Sí. Porque acá la política se maneja por incentivos. En todo caso, el incentivo para arreglar sería una crisis institucional. Ahí sí, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para arreglar con los gobernadores? Y necesitar blindar el veto, por ejemplo. Bueno, ahí tenés incentivos reales. Si Milei puede gobernar tranquilamente, o en todo caso construir sin Villarruel una mayoría propia en las elecciones, un número más o menos acorde a lo que necesita. Cualquier presidente puede gobernar sin su vice, bueno, por eso, tranquilamente, por eso, la verdad. Por eso. La verdad. No, pero atención al peronismo, porque lo de Chacho renunció Chacho, elecciones legislativas y el peronismo pone a Ramón Puerta de presidente provisional. Ahí están las puertas del cielo. Sí, peronismo. Pero era otro peronismo y era otro contexto también. Ya sé, ¿no? Pero... Es este peronismo además, cualunque, no. de hoy. No. Vos fíjate que el propio Francos habla del rol secundario del vicepresidente. O sea, es que la ninguneó, la tiró abajo del suelo. Pero ahí, ¿sabés qué? Ahí tendríamos que buscar algún... el otro día se lo leí a un joven, a Gregorio Hernández Maqueda, un joven cordobés que muy interesante, que viene de la fila de Elisa Carrió, ahora está, creo, en la Libertad Avanza. ¿Tiene que ver con los Maqueda? No lo sé, la verdad no lo conozco personalmente. Es cordobés también, ¿no? Sí. Claro, sí. Gregorio Hernández Maqueda, doble apellido. Bueno. Y decía algo muy interesante que es para lo que lo consultemos con un constitucionalista. El rol del vicepresidente es ser un delegado del Ejecutivo en el Congreso Nacional. Claro, ni siquiera pertenece al Poder Ejecutivo. Es un delegado. Y Mayans el otro día se lo recordó a Villarruel. Sí. No tiene fuero, por ejemplo, el vicepresidente. Claro. O sea, y si sos un delegado del Poder Ejecutivo, tenés que estar absolutamente alineado. No puedes ser un libre pensador. No. O sea, está obligado a mantener una función secundaria en los hechos que represente al Ejecutivo en el Parlamento. Y reemplazarlo en caso de que por supuesto, sea necesario, no siempre por muerte, sino por, no sé, una renuncia, una enfermedad. Por eso debería ser... el reemplazo.
generalmente, pensemos en cualquier reemplazo, no es alguien que quien es reemplazado está seguro que va a cubrir como corresponde, manteniendo la línea de lo que reemplaza. Se desnaturalizó la figura. Tendría que ser alguien que sea casi una, no sé, una copia, no, pero un reemplazante del presidente con coincidencias totales en el Alguien mayor leal, sentido. ¿no? O alguien que... En los hechos, Eso dice la Constitución Nacional. claro. Obvio. Pero en los hechos, una Super- cosa es, viste que el papel resiste cualquier cosa, Sí. cualquier cosa. Sí. Ahora, en los hechos, el vicepresidente en nuestro país, cuando viaja el presidente, no tiene ningún rol. Nada. Cero. bueno, podría. Excepto firmar los decretos, porque viene alguien y le dice firme acá. Sí. Pero lo único que hace es eso, firme acá, ¿no? Pero el resto no toma ningún tipo de decisión. Esa es la imaginación. Lo hace el jefe de gabinete, los principales asesores del presidente. La verdad, no hay un rol. Y no, porque ahí sí sería una cuestión... Bueno. Ahí es una crisis institucional. Pero entonces, eso es parte de la imaginación porosa. Ahora, Cristina, cuando porosa dejaba de que Alberto- pensamos en una tradición de balcón, en una noche en que, viste, siempre estamos diciendo, también nosotros contribuimos a las novelas, ¿no? Se va, en este momento tiene la firma Totalmente. el vicepresidente. Lo hacíamos con Alberto y Cristina, ¿te acordás? Totalmente. Cuando dejaba Alberto, Cristina Y bueno. entraba en una cuestión de nerviosismo, como diciendo, mientras él no esté, que no pase nada. Pasó un hecho grave que fue claro. de la cocaína adulterada, que esto no se sabe mucho, pero ella tomó el control, quiso saber qué pasaba, habló con Bernie, sabía que si Alberto no estaba y pasaba algo que por suerte no pasó, Mirá, un accidente, lo que sea, ella iba a tener que estar al mando. Los norteamericanos, nosotros tenemos una figura homóloga, similar, también los vicepresidentes soñaron con tener sus carreras políticas. Desde el mismo día que asumen la vicepresidencia, quieren llegar a la presidencia. George Bush. Todo. Lyndon Johnson lo hizo. Bueno, por Pero supuesto. por la renuncia... El vice de Clinton, el vice de Clinton que tuvo digamos, Al Gore que quiso también tener Kamala Harris, digamos. Ahora, ahí es donde funcionan o no funcionan las instituciones en un país, ¿no? Hay países donde las instituciones no le perdonan a un vicepresidente que quiera jugar de traidor o que quiera jugar la propia. El vice de Bush, Mike Pence, el día de la toma del Capitolio, claro, fue alineado totalmente con la institucionalidad de los Estados Unidos. Y perdón, y para cerrar esto, Victoria Villarruel juraba y perjuraba a todo el mundo que ella era leal al presidente. Viste, en esa decía, soy leal al único. Al único decía, soy leal a Ahí Javier separaba la paja del trigo al único. Sí. Al único, ¿no? Sí. Abrazo, querido. Querido, Querido. ¿Cómo? Vean Wi-Fi hoy a las 9. Ok. Mirá que nunca lo digo. Pero anticipa algo. No. Un título. Hay dirigentes libertarios muy importantes que están haciendo negocios multimillonarios con el Estado. Esto va a llamar... Y no cuando decís dirigentes importantes libertarios... Primera línea. Primera línea. Están los papeles. ¿Nacionales o de la provincia de Buenos Aires? Nacionales. Nacionales. Sí. Nacionales. -5, digamos, 9-5, algo me va a adelantar en el pase próximo. Sí, porque y además, si no- claro. Báez está manejando sus bienes a través de la novia. Bueno, eso es una pregunta que ronda. ¿Vos tenés más data? Hay pruebas. Ah, bueno. Listo. Abrazo. Chao, Edu. Gracias, Hasta Hasta luego. Gracias, Cualquier cosa, Eduardo. Guiñac. Exactamente. Es a las 9, sí. Soy Eduardo Feynman, estamos en A24.